Muy bien, pues estamos aquí ya con el mensaje de la palabra del Señor. Quiero recordarles que estamos en una serie. La serie se llama Por la fuerza de su Espíritu. Y bueno, todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Estamos hablando de esta persona, de la persona y la personalidad del Espíritu Santo. Que por cierto, cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios, de la divinidad, de la Trinidad. Y es muy importante que estemos nosotros muy al pendiente del mover del Espíritu, porque somos al final de cuentas una iglesia del mover del Espíritu. Entonces es importante saber dónde el Espíritu Santo nos está dirigiendo. En esta sexta entrega del tema de la serie, ¿verdad? Por la fuerza de su Espíritu, el tema se llama Escuchar al Espíritu Santo, así le hemos titulado, Escuchar al Espíritu Santo. Y tengo una serie de textos de la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos está Juan capítulo 16, versículo número 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Luego después, en el capítulo número 13 del libro de los Hechos, acompáñenme por favor, Hechos capítulo 13, versículo número 1, dice así, del 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense esta frase: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Luego otro pasaje, en el libro de los Hechos también, en el capítulo número 16, voy a leer del versículo número 6 en adelante, pero quiero que noten aquí, en estos textos, al Espíritu Santo hablando. Fíjense lo que dice Hechos 16, 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Escuchando al Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido planes, proyectos que fueron frustrados. Seguramente en algún momento todos hemos planeado algo y lo llevábamos muy bien, lo planeamos, pero todo resultó un desastre. En algunos casos simplemente no sucedió lo que nosotros esperábamos. En otros casos, ¿verdad? Aquello que podría ser una velada extraordinaria se convirtió en una batalla campal de palabras, de ofensas y de todas estas cosas. Seguramente algunos quizás en estas fechas planeando excelente tiempo con la familia, los regalos, la Navidad, el Año Nuevo, ¿verdad? Y de repente les resulta que hay un pleito familiar, no llega la comida, no llegan las personas, no falta el tío que se tomó toda la sidra, ¿verdad? Y empieza a hacer sus desgarriates ahí, ¿verdad? Y todo eso y aquello que esperaba que fuera una gran alegría, se convirtió en un tormento japonés ahí chino, ¿verdad? Así es que imagínate nada más, ¿no? Esta situación, ¿verdad?, que sucede. Quizás tú planeaste un gran matrimonio, una gran familia, pero todo se fue, ¿verdad?, por la borda, por diferentes circunstancias y problemas, ¿verdad?, que la gente a veces tiene. Aquí el problema es precisamente la planeación. Ojo,
Cuando tú planeas algo, preparas algo, tu expectativa va creciendo. Si tú no planeas nada y tú dices, pues lo que caiga, y en ese momento, ¿verdad?, te lanzas por la comida y pues, de una vez juntémonos para hacer esto y aquello. Si no sale, como que no hay tanta frustración. La frustración viene que a mayor planeación, entonces mayor desastre, ¿verdad? Y mayor, obviamente, frustración, como ya lo mencioné. Entonces, hay muchas razones por las que los planes se frustran. Por ejemplo, la falta de recursos, una mala planeación, una falta de recursos, la falta de cálculo de los imprevistos, falta de cálculo o no calcular bien los imprevistos, falta de sabiduría, falta de información, falta de experiencia, fenómenos naturales, desánimo, entre otras cosas. Ahora, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que reconocer que hay dos razones principales o comunes de cuando se frustran los planes. Fíjate bien lo que nos dice la Escritura en el libro de Proverbios. Y este es el primero, falta de liderazgo. Capítulo número 6 de Proverbios, en el versículo número 6 dice de la siguiente manera: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El primero de los problemas graves, ¿verdad?, para que no suceda lo que la gente planea es precisamente la falta de liderazgo. Aunque yo pongo aquí el ejemplo de las hormigas que no tienen un liderazgo, habla acerca de que a final de cuentas se organizan. Cuando no hay liderazgo en algo que planeamos, las cosas planeadas no se van a cumplir. Y la segunda cosa tiene que ver con el consejo. En el capítulo 24 también de Proverbios, en el versículo 3 dice: Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Así es que tenemos nosotros que, a falta de liderazgo y a falta de consejo, de sabiduría, de dirección, sobre todo de consejo, todo eso arruinan los planes que nosotros hemos hecho. Y precisamente pensando en el consejo, esto nos lleva a pensar precisamente en el tema que tengo para ustedes sobre escuchando al Espíritu Santo. Cuando hablamos de por la fuerza de su Espíritu, tenemos que considerar que el Espíritu Santo está ahí para también traernos consejo, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a escuchar al Espíritu Santo. Seguir la voz del Espíritu Santo es seguir la voluntad de Dios. Y esto nos asegura el éxito en casi todo lo que emprendamos. Tenemos que reconocer que muchas veces seguimos nuestra propia opinión y otras veces seguimos nuestros propios sentimientos. Como resultado de esto es que nosotros, ¿verdad?, vamos a caer en una serie de situaciones, ¿verdad?, donde nos vamos a meter en muchos problemas por no haber escuchado al Espíritu Santo. Y la pregunta, ¿el Espíritu Santo habla ahora? Claro que sí. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Ahora déjame decirte que hay dos grandes peligros, hay muchos, pero hay dos de ellos que tienen que ver precisamente con no escuchar la voz del Espíritu. El primero de ellos es que imitamos con las conductas de este mundo. Si nosotros no seguimos al Espíritu y su consejo, el resultado es que vamos a estar imitando las conductas de este mundo. Déjenme leerles algo que encontré. Dice así: seguir a la mayoría puede llevar a una persona a caer en el precipicio. Tan solo pregunta a los pastores turcos que cuidaban cerca de 1,500 ovejas
que hicieron exactamente eso. Esa es una anécdota. Dice, por alguna razón indeterminada, una sola oveja saltó la valla. A esa oveja le siguió una segunda, después una docena, luego varias docenas y se armó el caos. No había nada que los pastores pudieran hacer. Casi 1,500 animales saltaron y 400 ovejas murieron. Las otras también habrían muerto, pero cayeron sobre los cuerpos de las primeras que se habían tirado. Estas ovejas no pensaron. Si lo hubieran hecho, dirían, sí. Bueno, las que saltaron parecían necias, pero es probable que haya 400 ovejas equivocadas, ¿cierto? Sí, es probable. Y piensa lo mismo con las personas. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. No puedes oír al Espíritu si estás escuchando a las personas. No puedes volar como un águila si estás corriendo detrás de ovejas necias. El segundo de los peligros es el hecho de escuchar a personas sin sabiduría y predicciones mentirosas. Uno tiene que preguntarse quién está al mando de nuestras vidas o de tu vida, especialmente si queremos la dirección sabia para todas las cosas que nosotros hacemos. Lamentablemente, siempre hay personas que ofrecen su sabiduría sin dirección y sin responsabilidad. Y no falta aquellos que consultan a los horóscopos y a los astros, y obviamente todo eso es una mentira. Entonces la gente está escuchando sabiduría barata, sabiduría que no viene de parte de Dios. Y nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Hay gente, ¿verdad?, que se ofrece como una especie de oráculo, algo así como que dan, ¿verdad?, a diestra y a siniestra profecías, ¿verdad?, hacia personas que los están buscando, pero que finalmente puede ser que solamente sean personas bien intencionadas, pero equivocadas. Y eso, ¿verdad?, nos lleva a una calamidad. Hablemos mejor del Espíritu Santo. Déjenme decirles, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo. ¿Cuándo podemos escuchar al Espíritu Santo? Escúchale cuando andes en el desierto. El desierto representa soledad. Incluso puede representar una situación difícil en tu vida. Claro que sí. Situaciones en las que hay, no sé, ¿verdad?, problemas, circunstancias, y tú te sientas solo o sola. Y uno dice, ¿puede Dios hablarme allí en el desierto de mi vida? Muchas veces Dios te lleva al desierto para traer la atención o tu atención hacia Él y hacia su voz. Por eso, en los problemas de la vida, en las circunstancias, en la sequedad, en la más horrible soledad, Dios puede hablarte. También en las encrucijadas de la vida. Cómo necesitamos. Cuando hablamos de la encrucijada, no es que tienes 2 o 3 o 4 opciones, es que solamente hay 2 opciones. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Me voy o con Chana o con Juana? Dice uno, ¿verdad? Que no sabes ni hacia dónde, ¿verdad?, moverte. Pero déjame decirte, allí en el futuro está el Espíritu Santo. Tú tienes que echar mano del Espíritu Santo porque Él también ve el futuro. Entonces Él te va a decir por dónde debes andar. Algunas personas siguen las corazonadas de sus instintos y de su interior. Algunas veces tiene cierto sentido, y más si el corazón y la mente están siendo guiadas por el Espíritu de Dios. No hay problema. Pero cuando una persona anda en las cosas del mundo, de terrenal y carnal, haciéndole más caso a los sentimientos que al Señor, entonces sus sentimientos le van a hacer una mala pasada si no tiene cuidado. Pero sí es importante que entendamos, el Espíritu Santo está ahí para darnos el consejo, la dirección sabia en las encrucijadas de la vida. La otra, en el llamado y el servicio al Señor. Hay personas que Dios les llama para servir y hay personas que creen que Dios les llamó para el servicio. Ahora déjame decirte, Dios llama a todos los cristianos al servicio. A todos los cristianos deben servir al Señor. Pero
Cuando una persona tiene un llamado de algo en sus vidas, no lo sé, quizás a lo mejor el llamado es a trabajar en un ministerio muy específico, o levantar un proyecto ministerial para sus vidas, o ir a las naciones y llevar la palabra de Dios, o incluso dedicarse al ministerio pastoral, evangelístico y dedicarse a levantar obras o lo que sea. Una persona tiene que tener mucha seguridad de su llamado, porque si no está seguro o segura de su llamado, el resultado va a ser una calamidad. Porque en el ministerio, cuando uno ya está en el ministerio, lo más seguro que uno tiene es que Dios lo llamó a uno, ¿verdad? Entonces, ese es algo que también tenemos que reconocer, ¿verdad? Así es que recuerda que Dios te va a dirigir. También necesitamos la dirección del Espíritu Santo en las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ejemplo, en el matrimonio. A veces en el matrimonio nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo para poder tomar decisiones sobre las diferentes opciones que tenemos. Incluso cuando uno necesita precisamente tomar decisiones sobre el matrimonio, y sobre todo si es una persona soltera, pues con mayor razón necesita la dirección del Espíritu Santo. La otra cosa también es asociaciones comerciales. Necesitamos al Espíritu Santo. O en emprendimientos, o en la carrera que quieres estudiar, o en el cambio de trabajo, o en el cambio de domicilio, o en el cambio de iglesia, o en el cambio de ciudad o de dirección o lo que sea. Tú necesitas escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe todas las cosas. Si el Espíritu Santo está en ti, pídele dirección. Si tú dices, pero ¿cómo puedo saber que Dios me habla? Ok, lo primero que tienes que hacer es quitar todos los aditamentos que se le han añadido a tu decisión. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo me convertí al Señor y me hice cristiano, ¿verdad? Y empecé a estudiar para servir a Dios, llegó la oportunidad de irme a los Estados Unidos a estudiar. Yo conseguí el permiso con mis papás, sacamos la visa y me fui a los Estados Unidos a estudiar. Y yo prometí que yo iba a regresar, porque además Dios me habló de regresar a San Luis Potosí para servir en esta ciudad. Era mi deseo. Cuando yo estaba allá en el Instituto Bíblico en los Estados Unidos, salieron ofertas para quedarse allá en Chicago, en Dallas, en diferentes lugares, servir, levantar iglesia o lo que sea. Pero me acuerdo muy bien de un joven que era compañero estudiante mío, que dijo algo muy importante en una reunión de la escuela, ¿verdad? Él compartiendo dijo, tu primer llamado es el llamado más genuino, porque no tenías nada, absolutamente nada, que te estorbara ninguna invitación. Es limpio estaba tu llamado. Él no lo cumplió, por cierto, porque él tenía que haber regresado a su lugar de origen, porque él hablaba de eso. Pero yo sí lo recibí de parte de Dios, y cuando yo terminé de estudiar allá, yo me regresé para mi casa. Gracias a Dios. Y pudimos hacer la obra del Señor aquí durante todos estos años. Pero algo que me llevó precisamente a esto es que el primer llamado es el llamado más importante, ¿no? Entonces, a veces uno se pregunta, ¿cómo le hago para saber, verdad? Quita todos los aditamentos, todos los pros y los contras, despeja tu mente y pídele al Señor que te dirija y que te dé convencimiento a tu vida. Así es que ahí tienes, ¿no? Entre todas estas cosas, ¿verdad? Y obviamente también tienes que pensar en, especialmente aquellas cosas que involucran a otras personas, ¿verdad? Y también a tu propia vida, que ahí se va a llevar mucho tiempo. Son cuestiones que hay que pensar. Ahora, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cuál voz escuchamos primero? Muy sencillo. Lo primero, Dios te hablará a través de su palabra, a través de la Biblia, y jamás se va a contradecir. Dios no te va a decir una cosa aquí y una cosa diferente aquí en el libro de Dios. No se va a contradecir. No te va a poner algo, un sentir en tu corazón, o la palabra de otra persona, ¿verdad?, cuando es contrario a lo que dice la Escritura. En otras palabras, lee la Biblia. Cuando tú tienes la Biblia, la palabra de Dios,
es la espada del Espíritu. Entonces la palabra empieza a formar parte de tu vida, de tus convicciones y de tu memoria. Y el Espíritu Santo en tu vida toma la palabra, ¿verdad? Y te la va a enseñar, te va a dirigir a través de ella también. Además, ya hay cosas que ya están escritas en la palabra de Dios. Ya Dios habló, ya Dios dijo, ya están allí, ¿verdad? Entonces tú no necesitas tomar decisiones sobre cuestiones como, por ejemplo, ¿con quién me casaré si eres soltero o soltera? Bueno, la Biblia dice que si tú te vas a casar con alguien, primero que nada, cásate con una persona que sea semejante a ti en tu fe, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es muy importante esto, porque muchas personas, ¿verdad?, se casan con personas de otra fe y los hacen sufrir a ellos, además de sufrir ellos mismos, ¿verdad? La Biblia dice, no se unan en yugo desigual. Otra cosa también, ¿verdad?, es el amor al prójimo, lo que viene en la palabra de Dios, entre muchas cosas que la Biblia nos enseña que están establecidas. ¿Debo honrar o no honrar a mi papá, a mi mamá? Tienes que hacerlo, no importa cómo se comporten. La Biblia establece mandamientos sobre la honra a los padres. Son varias cosas que podemos ver, pero ahí está la palabra de Dios. Nunca nadie se ha arrepentido de haber obedecido la palabra de Dios, a pesar de que haya complicaciones, porque al hacerlo puedes tener complicaciones, pero de todos modos debes hacerlo porque es la voluntad del Señor. En segundo lugar, también te hablará a través de su voz, de la voz del Espíritu. Dios tiene una voz. ¿En qué idioma habla Dios? En todos los idiomas. ¿Cómo su voz nos va a llegar a nosotros? Hay múltiples formas. Hay personas que me dicen que han escuchado audiblemente la voz de Dios. Otras personas sienten algo así como una revelación al corazón, una impresión a sus vidas, una dirección, un convencimiento. Algunos otros sueños y visiones. Hasta una predicación te dirige. Hay personas que me pidieron, ¿verdad?, que querían hablar conmigo para un consejo, pero escuchan una predicación o la predicación del domingo y todo eso, y ya nomás me dicen, no, pastor, ya no necesito juntarme con usted, ya Dios me dijo lo que tengo que hacer, porque el pastor o el predicador o quien haya predicado le dio la palabra de dirección que necesitaba. Entonces el Espíritu Santo te habla a través de su voz, su palabra y su voz. Ahora, debemos ser dóciles y obedecer, porque hay personas que quieren escuchar la voz de Dios, pero no son dóciles y tampoco quieren obedecer al Señor. Hay personas que incluso manipulan las circunstancias, solamente quieren escuchar las palabras que les agradan. Si hemos de seguir al Espíritu Santo como hijos de Dios, debemos ser obedientes. Primero a lo escrito en la Biblia y luego a lo que Dios nos habla. Hay personas, ¿verdad?, que no merecemos, yo me incluyo entre ellos, recibir 2 veces una palabra si no estoy dispuesto a obedecer la primera vez. A veces Dios es bueno y nos repite las cosas que debemos hacer una y otra vez porque tiene paciencia, pero no hagas esperar al Espíritu Santo. Obedécele inmediatamente. El Espíritu Santo ha hablado a través de la historia. El Espíritu Santo sigue hablando hoy en este tiempo. El Espíritu Santo no ha dejado de hablar. Si bien es cierto, tenemos la palabra escrita, que es la palabra más confiable, además de eso tenemos la voz del Espíritu. Porque muchas veces la Biblia no te va a decir algunas cosas muy modernas. Entre la carrera de ciencias de la comunicación y la carrera de derecho, por ejemplo, ¿verdad? Que a lo mejor la Biblia no te va a decir eso. Pero la palabra de Dios, ¿verdad? También, pero la voz de Dios sí te lo va a dar, sí te lo va a mencionar. Entre muchas otras formas en las que Dios nos va a hablar. Debemos estar atentos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que escuchar su consejo. Eso nos va a llevar a la victoria. Ahora, déjame cerrar esto porque es muy importante. Muchas personas no experimentan la gloria de Dios en su diario vivir
y tampoco experimentan victorias significativas en su vida porque no escuchan el consejo del Espíritu Santo y la voz del Espíritu. Porque se van sobre otras cosas de la vida, lo que les conviene, el dinero, lo que dijo la vecina o quien haya dicho cualquier otra cosa. No, tienes que escuchar la voz del Espíritu, porque ahí está la victoria. Si tú eres dirigida a través del Espíritu Santo en tu vida, entonces por la fuerza de su Espíritu tú vas a ver grandes cosas, grandes milagros y grandes victorias. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales, porque seguimos en las charlas, estamos el día 24, más bien será hasta el próximo lunes, ¿verdad? O cuando nos veamos, ¿verdad? Charlas pastorales. Y recuerda que el día 3 de enero iniciamos Nicodemo otra vez con este programa, 10 de la noche, plataforma Zoom, y vamos a tener un tema muy, muy especial sobre sexualidad, adicciones sexuales, y también vamos a estar hablando sobre la pureza sexual. Nos vemos, hasta la próxima.